esta tesis, la tesis de que el estado de bienestar es el punto de llegada, es el destino al que tenemos que dirigirnos por necesidad y que es el estado natural de cualquier sociedad mínimamente desarrollada, es una tesis históricamente falsa, básicamente porque todas las sociedades que ha habido en la historia de la humanidad se han desarrollado sin estado de bienestar. El moderno estado de bienestar, ya digo, pesos del Estado en torno al 45-50%, solo se materializa desde los años 70. Haced la comparativa, insisto, con Europa, estados entre el 45-50%, en algunos casos, por ejemplo, Francia, 60% del PIB, destinado a que sea manejado y redistribuido por el Estado. Tenemos Australia, una economía más rica que la eurozona, donde el peso del Estado es el 37% del PIB. Tenemos, por ejemplo, Corea del Sur, 35% del PIB. Tenemos Nueva Zelanda, 34% del PIB. Tenemos Suiza, probablemente en su tamaño el país más rico del mundo, y tiene Suiza, estamos hablando de un 33% del PIB. Por tanto, entre 15 y 20 puntos menos que la media de la eurozona, que estamos hablando de unos 50, 51 puntos de PIB. Pero es que incluso tenemos experiencias que son las regiones con una mayor renta per cápita del mundo, por ejemplo Hong Kong, por ejemplo Singapur, por ejemplo Taiwán. Estamos hablando de rentas per cápita, en el caso de Singapur, de $83.000 en términos de poder adquisitivo equivalente, Hong Kong $51.000, Taiwán $46.000, y en todos estos casos estamos hablando de estados que copan menos del 20% del PIB. Por supuesto, en todos estos países que os he citado, la tasa de paro está en el pleno empleo, los salarios son crecientes conforme se incrementa la inversión empresarial y, por tanto, vemos cómo hay sociedades alrededor del mundo donde, lejos de imperar el dogma del estado de bienestar, lo que imperan son organizaciones estatales muy distintas al aparente consenso europeo y, en algunos casos, radicalmente distintas, como Singapur, Hong Kong o Taiwán, países, estados con menos del 20% del gasto destinado al sector público y, por tanto, con muchos más recursos destinados a la economía privada. En Singapur el Estado cope el 18% del PIB y en Europa cope el 50%, significa que en Singapur hay 32 puntos más del PIB que están siendo manejados íntegramente por el sector privado, dispuestos a generar riqueza, dispuestos a mejorar el crecimiento y la prosperidad de esas economías. Y no son manejados, como ahora vamos a ver, por un ejército de burócratas, de políticos, que desde luego no los dedican, en la mayoría de los casos, a potenciar ningún tipo de crecimiento, sino a asegurarse la creación de redes clientelares para mantenerse en el poder político. Por tanto, si en el conjunto del planeta no observamos ninguna tendencia hacia el estado de bienestar, si observamos que las economías que se tienen que desarrollar no pueden fundamentarse, no pueden basarse en el estado de bienestar, si observamos que las economías más desarrolladas, más dinámicas, más pujantes del planeta no tienen un estado de bienestar europeo, es decir, ¿por qué ese pensamiento único de que el estado de bienestar es el destino hacia el que tenemos que converger todos? La primera, claramente el consenso socialdemócrata vigente en Occidente, porque el estado de bienestar, uno de los problemas que tiene, como luego vamos a comentar, es que es muy complicado de cambiar, es muy complicado de sustituir por otra cosa, porque hay una ingente cantidad de obligaciones ya asumidas y, por tanto, no es algo que podamos quitar de la noche a la mañana. Y desde esa perspectiva, aquellas personas que llegan a la política y que quieren introducir algún cambio, evidentemente el horizonte que tienen es de 4 años y no se plantean la posibilidad de hacer un cambio a 20, 25 o 30 años, que es el horizonte en el que deberíamos movernos para plantear una alternativa al estado de bienestar. En un mercado, el soberano es el consumidor. Es él al que todos los empresarios se tienen que adaptar a la hora de hacer sus propuestas de valor. Si un empresario no es capaz de ofertar aquello que los consumidores quieren, ese empresario es rápidamente desplazado del mercado. Cuando son los políticos quienes deciden cómo
se gasta el dinero de los contribuyentes, quien manda no es el consumidor, el soberano no es el consumidor. El soberano es quien maneja el dinero del consumidor, el dinero del ciudadano, que no lo ha obtenido porque el consumidor, el ciudadano, el cliente se lo haya dado. Se lo ha quitado y lo ha obtenido por la fuerza. Eso es precisamente un impuesto. La exacción de un porcentaje de la renta de los ciudadanos, no porque los ciudadanos crean que ese político es el mejor gestor al que confiarle esos fondos, sino porque viven en un sistema que les obliga a ceder cada ejercicio cerca del 50% de sus ingresos. El estado de bienestar es una especie de proveedor del que todos somos cautivos. Aunque queramos consumir sanidad, pensiones, educación, el estado de bienestar nos obliga a consumirlo a través del estado de bienestar. Por supuesto me podéis decir, no, pero hay alternativas privadas, hay escuelas privadas, hay hospitales privados, hay fondos de pensiones privados. Es verdad, afortunadamente no han prohibido la posibilidad de que otros oferentes también compitan y también ofrezcan alternativas mejores. Pero es una competencia que está absolutamente falseada. No solo porque en esos proveedores también están sometidos a fuertes regulaciones a los que les obligan a someterse al modelo de negocio típico que marca el burócrata, sino porque al final los ciudadanos ya han pagado por sus servicios para el estado de bienestar, ya han cedido la mitad de sus ingresos al estado de bienestar y, evidentemente, si se plantean ir a alternativas privadas, será volviendo a pagar por ellos. Por tanto, las clases medias, desde luego, no tienen en general capacidad económica para pagar los servicios del estado de bienestar, que no pueden decidir dejar de pagarlos y pagar adicionalmente los servicios de educación privada, sanidad privada, pensiones privadas. ¿Cuántas horas de matemáticas tienen que enseñarse a la semana en los colegios de primaria? ¿Cuántas horas de historia? ¿Cuántas horas de filosofía? ¿Cuántas horas de latín? ¿Cuántas horas de griego? ¿Cuántas horas de educación física? ¿Cuántas horas de música? ¿Cuántas horas de arte? ¿Cómo confeccionamos el programa educativo óptimo para los ciudadanos? ¿Quién lo decide? ¿Los políticos y los funcionarios? ¿Los ciudadanos en su conjunto en una especie de democracia asamblearia? ¿O por qué no simplemente permitir que cada ciudadano demande aquel currículum que considera más adecuado para sus hijos? Imaginad que en los colegios nos planteáramos algo tan razonable, a mi entender, pero tan revolucionario dentro del sistema en el que estamos, como sería que los niños estudiaran programación. Al fin y al cabo, es el lenguaje al que se van a tener que enfrentar, o uno de los lenguajes al que se van a tener que enfrentar en el siglo XXI. Y dijéramos, bueno, vamos a cambiar o a quitar horas a cualquier asignatura que se os pueda ocurrir y vamos a añadírselas a programación. ¿Cuál creéis que sería la respuesta del profesorado ante ese cambio? Saldrán a la calle en forma de mareas y dirán que se está comprometiendo el modelo de educación pública y el futuro de la educación para nuestros hijos. Y con la excusa de que la reforma es mala para los niños, estarán defendiendo y promoviendo sus intereses personales de que nada cambie dentro del sector. Los colegios deben ser autónomos a la hora de hacer sus propuestas educativas para los padres, y los padres deben ser libres a la hora de escoger si quieren un colegio para sus hijos u otro. Es verdad que podéis plantear, y puede ser razonable plantear, bueno, tiene que haber unos estándares mínimos. Bien, pero los estándares mínimos son eso, mínimos, no máximos. Mínimos, pues que no se enseñen valores absolutamente disfuncionales de matar a la gente está bien, robar está bien, vale, unos mínimos. Pero si estamos hablando de mínimos, no hablemos de regular las horas de matemáticas, porque eso no son mínimos. O no hablemos de regular qué tipos de optativas tienen que haber en un colegio, porque eso no son mínimos. O no hablemos de regular las horas de clase. ¿Por qué no se permiten modelos de flexi-schooling? Es decir, llevamos durante unas horas al niño a la escuela, por ejemplo, si el padre no quiere enseñarle matemáticas porque no se le da bien o no le gusta, pues lo llevamos a la clase de matemáticas. Pero si al padre se le da bien la historia, la geografía, la economía, que el niño pueda aprender eso en casa con su padre, que no tenga por qué pasar por las manos de otro profesor que probablemente no le va a hacer ni la 10ª parte de caso de la que se la hará su propio padre.
¿Por qué eso no está permitido? Pues esencialmente, una posible hipótesis, bueno, dos hipótesis. Una, que evidentemente el Estado quiere que todos los niños pasen por el programa que él ha diseñado para que todos tengan una mentalidad clónica y servil a sus intereses. Y dos, también, imaginad que el 20% de los niños, probablemente no serían tantos, pero imaginad que el 20% de los niños decidieran escolarizarse, o sea, no escolarizarse, sino educarse en casa. ¿Qué pasaría con las aulas de los colegios? Que se quedarían muy vacías. Y si se quedan muy vacías, ¿hace falta tanto profesorado? Y si no hace falta tanto profesorado, ¿cómo justificamos que se siga enchufando tanto dinero en educación manteniendo toda la burocracia educativa tal cual está configurada ahora? No se podría justificar. Por tanto, si la lógica de la burocracia es tener una clientela cautiva a la que supuestamente proporciona un servicio, la burocracia no puede permitir que esa clientela cautiva se le escape, porque entonces la propia justificación de la burocracia desaparece. Se nos vende que tenemos en España el mejor sistema sanitario del mundo o uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, y que de hecho el sistema sanitario europeo es indudablemente la referencia hacia la que todos los países del mundo quieren avanzar. El 45% del gasto sanitario en Estados Unidos es público, a través de dos programas que se llaman Medicare y Medicaid. Por tanto, calificamos el sistema sanitario estadounidense como privado porque el 55% del gasto es privado. Bien, en el excelentísimo sistema de sanidad pública europeo, depende del país, pero entre el 20 y el 30% del gasto sanitario en esos países es privado. Y la cuestión es, ¿por qué si el sistema público europeo es tan maravilloso, por qué el 30% de la gente está dispuesta a pagar 2 veces por un sistema sanitario? Es decir, si ya le están dando uno gratuito tan maravilloso, ¿por qué el 30% de la sociedad dice, pues yo me voy a otro y lo vuelvo a pagar? Quizás sea que no es tan maravilloso el sistema sanitario público. Quizás sea que, por ejemplo, el sistema sanitario público ahorra en costes a costa de reducir la cantidad de servicio que provee a sus ciudadanos en forma de listas de espera. Listas de espera que para ciertas especialidades superan los 100 días. 100 días de espera es tiempo, puede llegar a ser vidas, y en todo caso, si no son vidas, sí puede ser deterioro irreversible de la calidad de vida. ¿Y por qué el sistema público no acaba con las listas de espera? Se podrían solucionar de manera muy sencilla. Dota más medios. Abre más quirófanos, contrata más personal, más cirujanos que puedan operar. ¿Por qué no lo hacen? Porque si lo hicieran, el superbarato sistema sanitario público europeo ya no sería tan barato. Ya se iría pareciendo más al sistema caro estadounidense. Y eso que el sistema estadounidense, no voy a hablar ahora, luego si queréis lo hablamos en el turno de preguntas, tiene muchísimos defectos. Pero desde luego, vender como referencia el modelo europeo, cuando en el modelo europeo hasta 1/3 del sistema ya es privado porque la gente huye del sistema público, vender eso como maravilloso y como ejemplar, pues quizá deberíamos al menos cuestionarlo. El modelo de Singapur, por ejemplo, es un modelo bastante curioso, incluso para los que defienden algún tipo de intervención en la sanidad. En Singapur, el Estado paga la hospitalización, pero paga la hospitalización básica. Es decir, si tú no tienes recursos, te paga una cama en una habitación con 8 pacientes. Y si tú quieres ir escalando y decir, bueno, yo no quiero una cama con 8 pacientes, quiero una con 4, pues te dice, vale, yo te pago el 80% de esa habitación. Y si uno dice, no, yo quiero con 2, vale, yo te pago el 60%. Y si ya uno dice, no, yo quiero una habitación individual, con televisión de plasma, etcétera, el Estado te dice, te la pagas tú. Pero desde luego, lo que no tiene sentido es que todos tengan que cubrir el coste de un modelo que no quiere esa misma gente o mucha de esa gente. Y precisamente por eso escapan al sistema privado, ya habiendo pagado el público, por supuesto. Porque no es que yo me voy al privado y dejo de pagar el público, no, yo sigo pagando el público y me toca pagar doblemente el privado. Por no hablar, por último, de las pensiones.
la demanda de jubilación de las personas. ¿Realmente las condiciones de jubilación que nos impone hoy el sistema de seguridad social español son las condiciones de jubilación que desea la gente? Pues muy probablemente no. Es decir, ¿la gente se quiere jubilar a los 67 años? Pues habrá gente que se querrá jubilar a los 60, a los 62, a los 70. ¿La gente se quiere jubilar con las pensiones que el sistema le promete hoy? Pues probablemente tampoco. Y si supiera las pensiones que va a terminar cobrando, seguro que no. Por tanto, los pensionistas son un granero de votos que hay que cuidar. Y se diseñan programas de jubilación pensando en los pensionistas, no pensando en los pensionistas del futuro. Es decir, no pensando en todos los que dentro de 20, 30 o 40 años os vayáis a jubilar estando aquí. Se piensa en los pensionistas que cobran la pensión hoy a una costa de los pensionistas futuros. Planteaos cómo serían las elecciones si en lugar de tener 8 o 9 millones de pensionistas cuya totalidad de rentas o práctica totalidad de rentas depende de que el gobierno de turno siga pagando las pensiones, si en lugar de eso tuviéramos una sociedad de 8 o 9 millones de propietarios que percibieran sus rentas, pues, de su paquete de acciones en bolsa, de sus bonos públicos o corporativos, del alquiler de los inmuebles que hayan podido comprar ahorrando durante su vida laboral. ¿Cuán distinto sería el mensaje electoral? ¿Cuán distinto sería el comportamiento electoral? Si en lugar de poder repartir y de comprar el voto, tuviesen que gobernar pensando en que las acciones y las promesas de gobierno que efectúen van a repercutir sobre la riqueza de los pensionistas y esos pensionistas les van a exigir que no se carguen la riqueza del país. El Estado, como os decía, es un monopolio. Los monopolios tienen otro problema muy grave, y es que, al ser los únicos que proporcionan un servicio, no permiten que otros con ideas mejores entren y expongan esa propuesta de valor ante los ciudadanos. Cierran el mercado a la innovación, cierran el mercado a la empresarialidad, cierran el mercado a la disrupción tecnológica. Si lo pensáis bien, la sanidad, en parte, pero sobre todo la educación, son servicios que siguen el diseño de cuando fueron más o menos desarrollados en el siglo XIX. Es decir, el hospital es una institución del siglo XIX, la escuela es una institución del siglo XIX. ¿Qué sentido tiene que cada provincia de España tenga una universidad no plagada precisamente por los mejores, cuando, y con un coste extraordinario para el contribuyente, cuando a un clic de distancia tenemos acceso, insisto, a las mejores universidades del mundo y de manera gratuita? Y esto es una revolución, la revolución de la educación online, que está solo empezando. Y si no se desarrolla con mucha mayor potencia, es fundamentalmente porque no le dejan. Entonces, abrir la educación al mercado es importante no solo para que la educación se ajuste a las demandas de los ciudadanos, que también, sino para que los empresarios puedan plantear ideas radicalmente nuevas con respecto a la educación o con respecto a la sanidad. Ideas que a lo mejor muchas de ellas son un disparate absolutamente grotesco, puede ser, pero si miráis la oferta de empresas que ha habido hasta la fecha, hasta llegar a las que tenemos hoy, muchas de ellas eran ofertas disparatadas y algunas de esas ofertas disparatadas han terminado triunfando. Entonces, evidentemente, si queremos revolucionar un sector, habrá que probar opciones muy diversas, habrá que experimentar con opciones muy diversas, habrá que permitir que la gente más extraña plantee ofertas de negocio muy diversas, porque en esa rareza encontraremos genialidades a la hora de solucionar problemas que tenemos hoy. Y quien dice la educación, insisto, también me sirve para la sanidad. Uno de los economistas probablemente más brillantes en el campo de educación, profesor de Harvard, que se llama Clayton Christensen,
Él propone, y no es un chalado, él propone que lo primero que habría que hacer es cerrar todos los hospitales. Porque cree que los hospitales son una institución del siglo XIX que concentra modelos de negocio que son radicalmente distintos. Por un lado están lo que podríamos llamar laboratorios, que es cómo damos solución a enfermedades para las que todavía no tenemos solución, y luego el otro modelo es la cadena de montaje. Tratamientos para enfermedades que ya están absolutamente estandarizados, que es básicamente abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Pero imaginad que un político llega y dice, vale, yo quiero aplicar esto. ¿Creéis que algún político español, o de cualquier parte del mundo, podría salir a la palestra y decir, bueno, mi propuesta sanitaria es cerrar los hospitales? ¿Lo podría hacer? No. Ni tampoco es la forma de hacer las cosas. La forma de hacer las cosas no es situarse desde el púlpito y decir, bueno, todos los hospitales cerrados. La forma de hacer las cosas es distinta. Si tú crees que es mejor un modelo de negocio con prestaciones separadas, créalo. Lo creas en una localidad perdida de España, a muy bajo coste, y empiezas a ver el éxito que tienes. Y si tienes éxito, empezarás a crecer, empezarás a conseguir recursos y empezarás a replicar ese modelo de negocio en otras localidades. Y conforme vaya teniendo éxito, la gente, en lugar de ir a los hospitales, irá a tu clínica. Y justamente conforme la gente vaya cambiando a tu clínica, los hospitales se irán vaciando y se irán cerrando ellos solitos. Pero para eso tiene que haber libertad de entrada en el mercado y libertad de elección entre los ciudadanos. Y eso es lo que hoy no existe, o existe de manera limitadísima. Probablemente muchos de vosotros pensaréis, bueno, pero lo que planteas al final es una solución para ricos, porque ¿cómo el ciudadano medio puede costearse educación para sí mismo, sanidad para sí mismo, puede ahorrar para las pensiones? No, los sueldos no dan para tanto. El sueldo más frecuente en España, datos del INE de hace unas semanas, son 16.000 euros. No estoy hablando ni del sueldo medio ni del sueldo mediano. Bien, ¿sabéis cuántos impuestos paga una persona que tiene un sueldo, que percibe en nómina, un sueldo de 16.000 euros? Pues bueno, si lo calculáis, estamos moviéndonos en esa horquilla 9.500, 10.000 euros. Con 10.000 euros por persona, un matrimonio con 2 sueldos modales serían 20.000 euros de ingresos sobre los que no puede disponer. Y estamos hablando de sueldos modales. Si nos vamos a sueldos medianos o medios, que lo normal es que conforme vayamos ascendiendo en la vida laboral, vayamos mejorando el sueldo, las cantidades todavía son más aberrantes. Y estamos hablando además de que pagáis eso durante toda la vida. La educación de vuestros hijos la pagáis mientras vuestros hijos están educando, mientras vuestros hijos van a la escuela. No la pagáis cuando ya estáis jubilados, todavía estáis pagando. Pero desde luego con 10.000 euros al año por persona, matrimonio 20.000 euros, desde luego yo creo que sí da sobradamente para pagar sanidad, para pagar educación y para pagar pensiones. Y en todo caso, si hubiese personas que queden descolgadas, que podría ser, ¿por qué no se articula un Estado subsidiario, asistencial, simplemente para esas personas? ¿Por qué las clases medias, que sí pueden, desde luego, ser autónomas a la hora de costearse sus servicios, por qué no se les da esa libertad? ¿Por qué no se nos obliga, miradlo así, de los impuestos que pagamos, una porción nos la pagamos para nuestros propios servicios y la otra para los demás? ¿Por qué no nos exigen simplemente pagar la porción que va destinada a los demás? ¿Por qué la porción que va destinada a nosotros no nos la dejan a nosotros? ¿Por qué no nos dejan administrarla a nosotros? O si no queremos administrarla, que nos digan, no la administramos, os la cedemos, señores políticos. Pero si la queremos administrar, ¿por qué no nos dejan? Desde luego, no porque esas rentas no den, sino por todo lo que he comentado antes. Porque hay un entramado burocrático que alimenta a 3 millones de personas directamente, luego, obviamente, todas las familias que están ahí metidas y todos los políticos que manejan esa organización para asegurarse sus respectivos votos, a los que, desde luego, no les interesa en absoluto que alternativas privadas y competitivas al estado de bienestar terminen prosperando. No es en vuestro beneficio, aunque os lo digan, sino en su beneficio. Muchas gracias. Si liberalizamos las pensiones y la sanidad, estará bien para las personas responsables
que contraten un seguro y un plan de pensiones. Sin embargo, ¿cómo hacemos para que ese fondo subsidiario del que tú hablas no sea un incentivo para que ciertas personas se ahorren ese dinero, esos seguros o ese plan de pensiones? A ver, idealmente el fondo subsidiario, lo que pasa que es verdad que hay problemas ahí cognitivos importantes, pero idealmente ese fondo subsidiario tendría que analizar el historial de esa persona y tendría que discriminar entre personas que han sido responsables y pese a su diligencia han tenido mala suerte absoluta y, por ejemplo, lo han perdido todo, y personas que no han tenido la más mínima diligencia, que no se han preocupado, aunque hayan tenido la oportunidad para prepararse para la jubilación o para la sanidad, y en ese último caso el fondo no debería cubrirles. Esas personas sí deberían quedar a expensas de la beneficencia total. Y luego, aprovechando que no hay un socialdemócrata cortándote constantemente, ¿cuál es para ti un salario digno? A ver, el salario digno es el salario que se puede pagar de manera sostenible. Obviamente todos queremos que los salarios sean lo más altos posibles, ¿no? Eso es una obviedad y, de hecho, dudar acerca de eso yo creo que dice bastante poco de la otra persona, porque está presuponiendo maldad en uno o está presuponiendo que los dos no tenemos un objetivo compartido y es que la sociedad sea lo mejor posible. Simplemente no estamos de acuerdo en cuáles son los mecanismos para lograr esa sociedad mejor, ¿no? A mí la política me desagrada y me repele absolutamente. Es decir, creo que es algo bastante ruin incluso. Y creo que la gente que se mete en política, bueno, quizá cuando se mete es bien intencionada, pero la gente que permanece mucho tiempo en política es gente de la que hay que dudar bastante. Porque el tipo de relaciones que se tejen en la política son unas relaciones cuasi mafiosas y, por tanto, la gente que comulga mucho con ese tipo de relaciones, cuidado. Yo lo que intento es plantear ideas alternativas y modos de organización social alternativos, para que la gente al menos sea consciente de que el statu quo en el que ha nacido no es el óptimo social, o no es necesariamente el óptimo social, y que defender lo que hay simplemente porque es lo único que he conocido, pues quizás sea un argumento un poco reducido y reduccionista. Entonces, yo puedo decir, el mejor modelo de pensiones es el de capitalización, es muy complicada la transición y por eso, por cierto, habría que frenar cualquier intento de que el Estado se siga metiendo en cualquier ámbito social, porque una vez se mete el Estado es muy difícil luego que salga el Estado. A la inversa de la pasta de dientes, es decir, la pasta de dientes es muy fácil de sacar, pero luego no la puedes volver a meter. Bueno, pues en el Estado es muy fácil que entre en un ámbito, pero luego es muy difícil que lo saques. Y por eso puedo decir, bueno, el sistema de pensiones mejor es el privado, la transición es muy difícil, pero aún así creo que vale la pena apostar por esa transición y por eso intento convencer a la gente de que hay que apostar por esa transición. En el plano filosófico sí, es evidente que el Estado es un enemigo de la libertad, eso está claro. Ahora, la cuestión es, ¿podemos vivir sin Estado? Eso es lo que no está tan claro. Yo simpatizo mucho con la idea de ojalá pudiéramos vivir sin Estado, pero sinceramente, por honestidad, no lo sé. Es decir, no te voy a decir absolutamente no, radicalmente no, creo que es un campo en el que hay que estudiar muchísimo más, pero creo que antes de uno poder decir con bastante confianza que podemos vivir sin Estado se necesitan muchísimas más pruebas, muchísimas más evidencias y muchísimos más modelos de los que tenemos hoy. Entonces, la verdad es que a mí no se me ocurren muchos problemas de acción colectiva, salvo la defensa, que requieran una unidad de gestión política mayor que el cantón o que la ciudad. No se me ocurren, es decir, los bienes colectivos que pueda haber y que requieren efectivamente de coordinación de más de un individuo y de una cierta gobernanza, por llamarlo así, ya sea pública o privada, pero de una cierta gobernanza, de acción colectiva, pues prácticamente cualquiera que se me ocurra una ciudad los puede prestar. Es decir, personalmente, a mí el modelo que más me gusta, el modelo de organización social territorial que más me gusta es la liga, es decir, tropecientas unidades pequeñas muy fragmentadas, pero
unificadas a través de una liga comercial donde haya libertad de movimientos de personas, capitales y mercancías en su interior. Pero eso tiene el problema de cómo de eficaz puede ser la defensa en ese contexto, que no tengo una respuesta para eso.